Buenas y bienvenido a la sección de resolución de problema correspondiente al capítulo Ley de Coulomb por el profesor Beltrán. Antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo, y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Una esferita de carga Q y masa M está suspendida por un hilo de seda de longitud A. Gira alrededor de otra esfera idéntica Q, la cual está inmóvil. La dirección del hilo forma un ángulo con la vertical. Determine la velocidad angular con la cual la esferita gira uniformemente. Aquí tenemos nuestra respuesta, que la velocidad angular va a ser igual a la raíz cuadrada de Q sobre A el coseno del ángulo θ menos K por Q al cuadrado por la masa por A al cubo multiplicado por el seno al cubo del ángulo. Aquí tenemos nuestro esquema. Tenemos la esferita de masa M y carga Q girando con velocidad uniforme alrededor de la partícula Q. Como podemos observar, ella se abre debido a la fuerza eléctrica de repulsión que existe entre la carga inmóvil que está en el centro y la fuerza eléctrica que experimenta ella hacia el lado derecho. Como podemos observar en el diagrama de cuerpo libre, existen tres fuerzas actuando sobre la partícula que se está moviendo alrededor de la partícula Q. Vemos que es la fuerza eléctrica dirigida hacia la derecha, el peso, que es la masa por la gravedad, dirigida verticalmente hacia abajo, y la tensión de la cuerda, como podemos observar, va en esta dirección y va a tener dos componentes. Una componente a lo largo de la vertical, que esté por el coseno del ángulo, y una paralela al eje X, que esté por el seno del ángulo. Ahora observemos lo siguiente. Como no hay movimiento vertical, la sumatoria de todas las fuerzas verticalmente o a lo largo del eje Y debe ser igual a 0. Es decir, podemos colocar que la sumatoria como ecuación 1, que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en Y? Observamos que es T por el coseno del ángulo, que es positivo hacia arriba. Estamos tomando los positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, menos la masa por la gravedad, que es el peso, y esto lo igualamos a 0. Despejando la tensión, observamos esto que está negativo, que es la masa por la gravedad, pasa al segundo miembro positivo, y despejando T obtenemos que T va a ser igual a la masa sobre el coseno del ángulo, y esto vamos a llamarla expresión 2. Ahora, vamos con las fuerzas que actúan a lo largo del eje X. Como el movimiento es circular y con velocidad uniforme, las fuerzas que actúan en el plano donde la partícula se está moviendo en forma circular y como la velocidad es uniforme, la fuerza resultante debe ser igual a la fuerza centrípeta, que va a ser igual al negativo de la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué negativo? Porque la fuerza centrípeta siempre va dirigida hacia el centro del círculo. Recuerden los capítulos que vimos en Física 1 cuando vimos la parte de cinemática, que cuando un cuerpo se mueve en forma circular y con velocidad constante, la única fuerza que actuaba en el sistema era la fuerza centrípeta y siempre estaba dirigida hacia el centro del círculo. Ahora, la aceleración centrípeta, recordando el capítulo de cinemática, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio del círculo, donde la velocidad tangencial va a ser igual a R por W, donde W es la frecuencia de oscilación de la partícula, es decir, la frecuencia angular. Vemos entonces, si introducimos el valor de B en la expresión de aquí arriba, nos queda que la aceleración centrípeta entonces va a ser igual, observamos, colocamos B en esta expresión, nos queda R cuadrado, W al cuadrado entre R, y nos va quedando que la aceleración centrípeta entonces va a ser igual al radio del círculo
multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Muy bien, ahora vamos entonces a desarrollar la expresión 3. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje X en mi movimiento? Aquí estoy observando que es la fuerza eléctrica positiva hacia la derecha y la tensión, la componente X de la tensión, que esté por el seno de tita, como observamos, va hacia la izquierda. Como son las únicas fuerzas, esa la igualamos entonces a la fuerza centrípeta, que va a ser igual a la masa, por la aceleración centrípeta, que va a ser igual a R por W al cuadrado. Ahora, desarrollando, observamos, recuerden que por la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica entre estas dos partículas va a ser igual a la constante K por el producto de las cargas. Vemos que ambas son positivas y las fuerzas de repulsión entre la distancia que separa las dos partículas al cuadrado. Ahora, introduciendo estas expresiones y colocando mr al cuadrado en el lado izquierdo, como está negativo, lo pasé al lado izquierdo y me da positivo. Esto que está negativo lo paso al lado derecho y me da positivo, y la fuerza eléctrica que está positiva, al pasarla al segundo miembro, me dio negativo. Vamos a introducir entonces los valores de la tensión. La tensión, como recuerden, habíamos encontrado que era igual a la masa por gravedad por el coseno del ángulo, y vamos a sustituirlo aquí. Entonces nos queda masa por gravedad por el coseno de tita por el seno del ángulo, menos la fuerza eléctrica, que es la que tenemos aquí en la expresión 8. La introducimos entonces y nos queda K por Q al cuadrado por R al cuadrado. Pasando M y R dividiendo, ya que están multiplicando a W al cuadrado, pasan dividiendo todas estas expresiones y nos va quedando masa por gravedad por el seno de tita entre MR por el coseno del ángulo tita menos K por Q cuadrado por MR al cubo. Recuerden que R por R nos da al cubo y nos queda aquí M. Esta M con esta M desaparece y nos va quedando entonces que, recuerden a una cosa, que el seno del ángulo, de acuerdo a nuestro triángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde la hipotenusa es A. Eso quiere decir que el seno de tita entonces va a ser igual a R sobre A, y si despejamos R, nos queda que R va a ser igual a A por el seno del ángulo tita. E introduciendo el valor de R en mi expresión que tenemos aquí arriba, en la expresión 9, y eliminando M en esta expresión, nos queda que la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a G por el seno de tita entre R, pero R es A por el seno de tita por el coseno de tita menos K por Q cuadrado entre M, e introduciendo aquí el valor de R, que es A por el seno de tita. Esto nos va a quedar entonces al cubo por el seno al cubo de tita. Seno con seno desaparece, y despejando entonces este 2 que está aquí, pasa como una raíz y nos queda que la velocidad angular es igual a la gravedad entre G por el coseno de tita menos K por Q cuadrado entre la masa por A al cubo por el seno al cubo del ángulo. Y esto es lo que se quería determinar. Bueno, espero que este problema les sirva de ayuda en los estudios de la ley de Coulomb. Y no olviden de suscribirse al canal, y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias, y nos veremos entonces en la próxima sesión de problemas.